Arena, desierto, viento, agua, los faraones. De la cuna de la civilización surgieron unos hombres y mujeres a los que miles de personas adoraban como si fuesen dioses venidos a la tierra. Ellos guiaron a su pueblo a través de una era que reunió la creatividad humana, el misticismo y la inteligencia para formar una de las más grandes culturas que el mundo ha contemplado. Durante 3000 años gobernaron el antiguo Egipto y levantaron grandiosos monumentos a sí mismos y a sus dioses. Las pirámides de Gizeh, la Gran Esfinge, los templos de Abidos, el Valle de los Reyes. Sus reales nombres, Ramsés, Cleopatra, Keops y Tutankamón, aún tienen resonancias de poder, riquezas, conquistas y escándalos. Y sin embargo, también hubo faraones cuyas vidas quedaron enterradas en el misterio. Sus nobles tumbas guardaban tesoros que aún no han sido igualados. Sus palacios se han mantenido en pie durante milenios, testimonio de que contaban con algunos de los mejores constructores, artistas y eruditos conocidos. Sabremos por qué a este faraón se le consideró un hereje que llevó al país al borde del caos. ¿Por qué a otro se le llamó el Napoleón del antiguo Egipto? Y cómo un niño se convirtió en la figura más poderosa a los 6 años. Los faraones, a través de sus ojos tallados en piedra, observan el futuro. Sus rostros atrapados en unas expresiones que sugieren un poderoso legado a todos los que los miran con respeto. Sus cuerpos, envueltos en lino, han viajado en el tiempo. Y sus espíritus se reflejan en incontables esculturas, pinturas y jeroglíficos. Más que realeza, los faraones constituían un antiguo nexo entre lo mortal y lo divino. Sus impresionantes logros siguen inspirando asombro y admiración. Sus monumentos son como las huellas dejadas por los propios dioses. Ahora contemplaremos los secretos de una antigua raza de dioses reyes cuyos nombres resuenan a través de los siglos, los más grandes faraones. Grandes faraones. El Nilo, el secreto del movimiento, la oscuridad en pleno día, el que lleva la vida a las gentes de Egipto. Mucho antes de que los primeros faraones señalaran el comienzo de su civilización, construyendo impresionantes monumentos a lo largo de estas negras orillas, el Nilo ya fluía libremente. Era la fuente de vida de pequeños grupos nómadas que vivían de sus fértiles riberas. Los peces y las aves abundaban, además de los cocodrilos y los hipopótamos a los que cazaban. En primavera el río se desbordaba y depositaba una capa de rico y oscuro limo, gracias a la cual crecía la cebada silvestre. Aquellas gentes prehistóricas del Nilo recolectaban su botín con cuchillas de piedra y puntas de flecha. La vida dependía del río hasta tal punto que el historiador griego Heródoto llamaría más adelante a Egipto el don del Nilo y el templo del mundo. Cualquier cosa grabada sobre una de estas piedras de las paredes o desiertos del Valle del Nilo prevalecerá para siempre. En esta tierra, 3000 años antes de Cristo, surgirán las figuras centrales de la civilización del antiguo Egipto. Los faraones. Desde el principio, la tierra que rodeaba el Nilo estuvo dividida en 2 regiones. El estrecho valle del río, que se extendía hacia el norte desde el continente africano, se denominaba Alto Egipto. La rica región del delta
donde los brazos del Nilo se vacían en el mar Mediterráneo, se llamaba Bajo Egipto. Su unión conformaría el Egipto de la historia. En este estrecho valle se levantaron monumentos, se realizaron inscripciones y se desarrolló una misteriosa religión y filosofía. Este valle del Nilo, protegido por los desiertos que lo rodean, es la tierra de los faraones. La palabra faraón significa simplemente casa grande, y la misión de los faraones consistía en establecer su supremacía espiritual y política sobre todos los que habitaban dicha tierra. El símbolo principal de esta realeza era la corona. Una de las dos más importantes era la corona blanca, un tocado alto y ligero de punta redondeada. Su portador era el gobernante del Alto Egipto. La corona roja indicaba al gobernante del Bajo Egipto. Cuando ambas se combinaban y se usaban a la vez, la corona daba a conocer al faraón de todo Egipto. El faraón también llevaba otros instrumentos ceremoniales, el báculo y el látigo. Se cree que el báculo copiaba la forma del cayado de los pastores y que caracterizaba al faraón como el pastor de su pueblo. El látigo simbolizaba tanto un arma como un utensilio para trillar el trigo, el mayal. Al quedar cruzado sobre el pecho del faraón, indicaban su poder para guiar, proteger y alimentar a su pueblo. Casi todos los aspectos de la vida en el antiguo Egipto se consideraban bajo el control de los dioses. A menudo, el dios se representaba por medio de un animal, reflejo del respeto que los habitantes del Nilo sentían hacia las criaturas que compartían con ellos su fértil hogar. Se creía que el faraón reinante era la personificación del dios de cabeza de halcón, Horus, gobernante y señor de los cielos. Por encima de todo, los antiguos egipcios creían que su vida en la tierra y el orden del universo estaban controlados por una fuerza que ellos llamaban Ma'at. Podríamos describir la misión del faraón diciendo que debía mantener el Ma'at. Todo debía funcionar según el Ma'at, o el universo ordenado, se volvería caos. Un caos terrenal, un caos cósmico. La misión del faraón consiste en coordinar los esfuerzos divinos y humanos para conservar el Ma'at. Es una misión muy importante, ayuda a preservar el universo. La civilización egipcia comenzó cuando el Alto y el Bajo Egipto se unieron bajo un rey guerrero en el año 3150 a.C. Se cree que venció a su enemigo en un fértil campo de papiros para convertirse en el primer faraón de Egipto. La prueba física de este hecho procede del Alto Egipto, de la ciudad de Hieracómpolis, en la ribera occidental del Nilo. Las excavaciones aquí realizadas revelaron un monumental pedazo de pizarra verde oscuro, la paleta de Narmer. Es el documento histórico más antiguo de Egipto y fue grabado 3000 años antes de Cristo. Esta es una réplica de la paleta de Narmer, en una escala de 1 a 3, por lo que el tamaño de la original era muy superior a esta. Lo más grande que se observa en la paleta de Narmer es el propio rey, a quien vemos vestido con el característico rabo de toro propio de los faraones, y tocado con la corona blanca asociada al Alto Egipto. En la mano sostiene una maza que utiliza para aplastar al enemigo extranjero. La interpretación clásica de la paleta de Narmer sostiene que este faraón fue el rey que unificó el país. Este documento ha jugado un papel muy importante en dicha interpretación. Los jeroglíficos del nombre del faraón muestran un siluro sobre un cincel y forman la palabra Narmer, nombre que se traduce literalmente por siluro enfadado. A nosotros puede parecernos divertido, pero en el Nilo existen varias especies de siluros con carga eléctrica capaces de infligir una descarga muy dolorosa, por lo que ese nombre tiene su razón de ser.
Según la leyenda, Narmer quemó el pueblo del enemigo y mató a todos sus soldados. El anverso de la paleta de Narmer refleja dicha escena posterior a la batalla del faraón. Frente al rey y sus seguidores, se extienden los restos del campo de batalla con varias capas de individuos decapitados que tienen la cabeza entre las piernas. Narmer fue el primero de una línea de sangre que marcó la aparición de la primera dinastía de faraones hace más de 5000 años. Le seguirían otras 29 dinastías o líneas de gobernantes de una misma familia. Los cambios se deberían a la falta de un heredero o a las guerras y disputas políticas que acechaban el futuro de los faraones. Un período que duraría alrededor de 3 milenios. Con el fin de asegurar su conquista, el faraón Narmer seguramente se casaría con una princesa de origen norteño. Después se trasladó hacia el norte siguiendo el Nilo para fundar su ciudad de residencia en un lugar conocido como Muros Blancos. Aquí, en 3050 a.C., le sucedió en el trono su hijo, cuyo nombre, encontrado en un simple casco de cerámica, significa halcón luchador. Fue el faraón Horus Aja. Aja heredaría un sistema en el que gran parte de las ideas básicas relativas a la realeza egipcia ya existirían. Él es de una forma más dramática, más monumental. El mayor logro de Horus Aja fue la fundación de la ciudad de Menfis en el lugar que había sido la residencia de su padre, Muros Blancos. Esta ciudad se convertiría en la capital política y religiosa del antiguo Egipto. Hecha de barro y madera, muy poco nos queda de ella, pero el historiador griego Manetón nos ha dejado su impresión de esta ciudad de Muros Blancos. Menfis era con mucho la ciudad más grande que había visto. Un muro colosal de piedra caliza nacarada rodeaba la ciudad. Dentro de dicho muro, muchos templos se elevaban entre las casas de adobe marrón, y a su alrededor dominaba un ejército de gigantescas estatuas. El faraón y su familia vivían en un palacio dentro del gran muro blanco. El interior estaba bellamente decorado con escenas de la vida egipcia. Los techos de madera se sustentaban sobre unas enormes columnas de piedra. El faraón comenzaba el día con un baño ritual del que eran testigos los miembros de su corte y sus ayudantes. Como debía aparecer ante su pueblo ataviado como un dios, el cuidado de la higiene y del aspecto consumían una buena parte del tiempo del rey Horus Aja. Durante esta época en Menfis, el hipopótamo era uno de los símbolos principales de la cultura egipcia. De hecho, su caza constituía el gran deporte de la nobleza y de los faraones como Horus Aja, que los perseguía en los terrenos pantanosos que se formaban al borde del Nilo. Fue durante una de esas cacerías cuando Egipto vio morir a su faraón Horus Aja a los 62 años. Según la leyenda que contaba un anciano sacerdote, Horus Aja le fue arrebatado a su pueblo por las fauces de un hipopótamo. Pero, ¿murió en realidad así el faraón Horus Aja? El hipopótamo también tiene un significado religioso, porque el hipopótamo macho era la encarnación del dios del mal llamado Set. Hay que preguntarse si esta historia, conservada por un sacerdote, podría reflejar de alguna forma que el rey fuese arrebatado por la encarnación del mal. Quizás el faraón de 62 años murió realmente debido a su edad, y los sacerdotes atribuyeron su muerte al dios Set, que provocaba las terribles tormentas del desierto y a quien los egipcios buscaban apaciguar. Posiblemente nunca sabremos cómo murió en realidad el faraón Horus Aja, pero sí podemos visitar su tumba en busca de pistas, situada en un antiguo lugar de enterramientos en el límite del desierto. El Nilo, la gran arteria navegable de Egipto. En la época en la que murió el faraón Horus Aja, en el año 3010 a.C., unas rápidas embarcaciones hechas de caña, de proa alta y velas cuadradas surcaban sus aguas.
Empujada por los vientos que soplaban desde el mar Mediterráneo, seguramente fue en una embarcación similar a estas en la que el cuerpo del faraón recorrió los casi 500 kilómetros que separaban su palacio de Menfis de un lugar sagrado situado al sur y llamado Ábidos. La ciudad de Ábidos fue fundada como lugar de enterramiento por los primeros faraones para honrar al dios Osiris, señor de los muertos. Fue la legendaria resurrección de su cuerpo lo que dio lugar a la antigua creencia egipcia de que hay vida después de la muerte. A 12 metros bajo la superficie del desierto se hallan los restos del Osireion, el templo de Ábidos donde los antiguos egipcios adoraban al dios Osiris como símbolo de la resurrección. Sus paredes están grabadas con los capítulos del libro de los muertos. Una serie de instrucciones concebidas para permitir al difunto acceder sin problemas al otro mundo. Hasta ese momento, la mayoría de los cuerpos se enterraban sin más en un hoyo poco profundo. El secado natural de la arena del desierto contra el cuerpo daba como resultado en muy poco tiempo una forma humana reseca. Para proteger sus restos terrenales durante toda la eternidad, los faraones de la primera dinastía construyeron aquí unas tumbas resistentes. Los faraones creían que una vez enterrados en Ábidos se unirían a su dios en la otra vida y seguirían reinando y manteniendo el orden en el universo por siempre jamás. La tumba que esperaba al faraón en Ábidos se denominaba mastaba, palabra egipcia que significa banco o plataforma. Hecha para durar eternamente, la mastaba se construía con ladrillos de adobe secados al sol. Su techo era plano y sus laterales inclinados. Dentro había varios compartimentos que se llenaban de alimentos, herramientas y muebles, cuya función era la de fortalecer al rey para la eternidad. Bajo esta estructura había una especie de pozo que conducía a una cámara subterránea recubierta de adobes. Allí descansaba el cuerpo del faraón. El pozo se llenaba de piedras para impedir el acceso a la tumba. La mayoría de los egiptólogos opina que las ruinas de esta tumba, que los arqueólogos denominan tumba B19, albergó los restos del faraón Horus Aja. En torno a ella se encontraban los enterramientos de sus fieles sirvientes, concubinas e incluso perros mascota, todos ellos sacrificados para que lo acompañasen en la otra vida. Con el tiempo, estos sacrificios dejaron de realizarse y los enterramientos próximos al faraón se reservaban para la familia real y los súbditos más valorados. Otra tumba próxima llevaba el nombre de Berner Ib, que se traduce literalmente por corazón dulce. Es posible que se tratase de la tumba de la reina de Horus Aja o de su concubina preferida. La muerte del faraón Horus Aja marcó el inicio de un período de crecimiento y prosperidad para la civilización egipcia que duraría más de 800 años. Menfis era el centro cultural y comercial. Los obreros descargaban los envíos de ganado y verduras procedentes del Alto Egipto. El oro, el marfil y las piedras preciosas procedían de Nubia al sur. Los egipcios conservaron algunas escenas de su vida cotidiana en las figuritas de madera que realizaban. Gracias a ellas, sabemos que molían la cebada y formaban con ella una pasta para hacer grandes cantidades de pan. Sacrificaban a las vacas para comer su carne, que era el alimento preferido de la clase noble. Un país poderoso necesitaba una buena administración. Dicha tarea recaía en una clase especial del antiguo Egipto, los escribas. Los escribas eran muy importantes porque representaban la clase de los funcionarios, de los burócratas, que constituían el gobierno, que hicieron posible la cultura egipcia. El faraón era el líder, pero sin una estructura burocrática que llevase a término lo que él consideraba que era necesario, los egipcios no habrían logrado lo que consiguieron. Pero no debemos olvidar que solo un 5% de la población egipcia de esa época sabía leer y escribir. En la práctica, el faraón delegaba la mayoría de sus deberes en unos ayudantes que se llamaban visires.
Estos altos funcionarios egipcios, cuya posición social era solamente inferior a la del faraón, recibían la formación de escribas y sus representaciones suelen mostrarlos sentados con las piernas cruzadas y un papiro extendido en el regazo. Esta era la postura que adoptaban para escribir. Pero el escriba no solo se ocupaba de que los deseos del faraón se cumplieran, también se aseguraba de que los documentos por él redactados formasen parte de la historia. A finales de la segunda dinastía, en el año 2700 a.C., el muro de la lista de Ábidos nos dice que 22 faraones habían reinado en Egipto desde que Horus Hajja fundara Menfis. Pero poco más sabemos de ellos, aparte de sus nombres y lo que estos significaban. Uno de esos faraones se llamaba Hetep-Segemui, o Dios de poderes agradables. Otro era Set-Peripsen, que simplemente significaba poderoso de corazón. También sabemos que sus mastabas funerarias se levantarían cerca de su capital, Menfis. Cada vez eran más imponentes y elaboradas. Algunas llegaron a superar los 5 metros de altura y a contar con más de 70 cámaras. La construcción de monumentos cada vez más elaborados para aquellos faraones satisfechos y poderosos indicaba un aumento de confianza, riquezas y conocimientos. Pronto, los egipcios mejorarían su capacidad de construcción y sus conocimientos arquitectónicos, senda que les llevaría al dominio de la belleza y que se reflejaría aquí, en Saqqara. Situada al sur de la moderna ciudad de El Cairo, esta impresionante construcción de piedra es el complejo funerario del rey Zoser, el primer faraón de la tercera dinastía. Con el reinado de Zoser, que comenzó sobre 2630 a.C., el poder del faraón fue absoluto. Todo el mundo, desde el más orgulloso de los administradores al más humilde de los esclavos, estaba sujeto a sus mandatos. Fue Zoser, cuyo nombre significa el más sagrado, el primero en explorar la vasta riqueza mineral de la península del Sinaí, que se extiende hacia el este a lo largo del Golfo de Suez. Allí descubriría ricos depósitos de cobre y turquesa que aumentarían su riqueza. Envió embarcaciones Nilo arriba para ampliar sus dominios y las fronteras de Egipto hasta llegar a Asuán. Con la intención de proclamar su elevada posición social, Zoser encargó la construcción de la primera pirámide que se levantaría en Egipto, la pirámide escalonada. Con sus 60 metros de altura, esta pirámide de 6 pisos domina el horizonte y el elaborado complejo funerario que la rodea. El complejo funerario del rey Zoser es muy importante porque es el primer monumento de la historia compuesto de edificios construidos en su totalidad con piedra. Y lo que resulta aún más importante, nos ayuda a comprender cómo serán, a partir de entonces, los complejos funerarios levantados en Egipto. Como monumento funerario, era sin duda una escalera al cielo. Como logro arquitectónico, constituye todo un homenaje al misterioso arquitecto jefe y escriba del faraón Zoser, Imhotep. Una inscripción de la época incluía este tributo. Portador de los sellos del rey de Egipto, aquel que está cerca de la cabeza del rey, rector de la gran mansión, representante real, supremo sacerdote de Heliópolis, Imhotep, el carpintero y escultor. A Imhotep podríamos considerarlo el Leonardo da Vinci del antiguo Egipto. Era brillante, lo era todo. Solo lo superaba el rey. Era el visir, el gran hombre de Estado. Tenía muchos títulos importantes, pero ¿quién era? No lo sabemos. Solo conocemos su posición social y que fue el genio que construyó la pirámide escalonada. La tumba que Imhotep diseñó para el faraón Zoser amplió el concepto de la mastaba. En realidad, Imhotep construyó 6 mastabas que iban disminuyendo en tamaño una encima de la otra, encajando cientos de miles de bloques de piedra caliza blanca. El resultado fue un monumento para su rey que podía verse a una distancia de muchos kilómetros sobre el horizonte del desierto. La construcción de esta primera pirámide también coincidió con la elección de Zoser del dios del sol, Ra, como deidad dominante del país. Para honrar a Ra, los templos adjuntos a la pirámide
se construirían con la entrada hacia el este, cara al sol naciente. El complejo estaba rodeado por un muro de 10 metros de altura que tenía muchas entradas falsas. Este era el escenario simbólico de la fiesta del Hebset de Zoser, ceremonia que celebraba al faraón como símbolo mágico de fertilidad. El faraón debía realizar un recorrido ritual que representaba los 4 extremos de Egipto. En el interior de una de las galerías de la pirámide escalonada, un relieve muestra a Zoser celebrando eternamente la fiesta del Hebset, justo en el momento en que recita el conjuro. Señor del destino, que creas las más abundantes cosechas, curador de los cielos, apoyo de la tierra, guía que dirige las 2 riberas del Nilo. Las cosechas abundan doquiera que lleguen tus pasos. La fiesta del Hebset tenía lugar cada 30 años del reinado de un faraón en particular. Era una forma bastante civilizada de rejuvenecer la vida y la prosperidad, de asegurar que las cosas siguieran marchando bien en Egipto. A menudo, en otras culturas, sacrificaban al rey y subían al trono a un rey más joven. Pero los egipcios no hacían eso. Ellos tenían un ritual de rejuvenecimiento y su rey conservaba el poder. Zoser reinaría durante solo 19 años. Quizás no sepamos nunca si su patio para el Hebset se llegó a utilizar para celebrar la fiesta de su rejuvenecimiento. Sí sabemos que cuando murió, en el año 2649 a.C., había creado el legado de la construcción de pirámides en el antiguo Egipto que serían copiadas y refinadas durante 2000 años. Los autores antiguos, a través de los cuales sobrevive la historia egipcia, nos dicen que la tercera dinastía, que destaca por la construcción de la primera pirámide bajo el reinado del faraón Zoser, llegó a su fin en el año 2613 a.C. El último faraón, cuyo nombre era Juni o el Castigador, no dejó heredero varón al trono. Le sucedería un faraón que se consideró el principio de una nueva dinastía de gobernantes para el antiguo Egipto. Era sobrino del faraón. El muro de la lista de Ábidos nos dice que Snefru era de Menfis, pero de una familia real distinta. Su matrimonio con la hija de Juni, Geteferes, unió a ambas familias. Dicho matrimonio sería el comienzo de una nueva dinastía de faraones del antiguo Egipto, la cuarta. Esta dinastía duraría más de 400 años y estaría formada por 17 faraones distintos. El nombre de Snefru significaba el que trae la belleza, y su reinado sobre Egipto duraría 24 años. Zoser, predecesor de Snefru, había extendido la frontera egipcia hasta Asuán por el sur. Snefru quería ampliar aún más sus influencias, por lo que envió una campaña al interior de Nubia para establecer la ciudad de Bugen. Esta se utilizó como base para las expediciones mineras, comerciales y de conquista. Se dice que regresó con 7000 nubios cautivos, seguramente para usar como peones, y 200.000 cabezas de ganado. Hay pinturas que representan animales exóticos, por ejemplo, jirafas y babuinos llegados desde el continente africano y entregados como ofrenda para delicia y placer de los primeros reyes. Existen pruebas de que, al igual que su predecesor, Snefru también explotó la vasta riqueza mineral presente en el Golfo de Suez. Esta talla celebra un asalto a las minas de turquesa de la península del Sinaí y presenta a Snefru matando a un enemigo. Su inscripción define al faraón como un gran dios que conquista las tierras extranjeras. Otra de las mercancías buscadas por el faraón era la madera. Se necesitaba mucha madera para fabricar muebles y proporcionar vigas para los hogares de los ricos. Pero los árboles de ese tipo escaseaban en Egipto,
y la fuente más próxima requería que los egipcios viajasen por mar. Habiendo desarrollado su capacidad para navegar por el Nilo, los egipcios se convertirían en los primeros y mejores marinos de la antigüedad. Y fue bajo el mandato de Snefru cuando se hicieron a la mar por primera vez en busca de madera de cedro. El faraón ordenó la construcción de 60 naves mercantes. Pronto fueron varias las flotas de gráciles navíos que surcaron los mares rumbo a Biblos y el Líbano. Uno de los escribas de Snefru dejaría documentada la llegada de 40 naves repletas de troncos de cedro. Las inscripciones de la época realizadas en los muros también nos cuentan que Snefru premiaba a sus altos funcionarios con propiedades construidas con troncos de cedro y ladrillos de adobe. Pero tenía cuidado de situarlas muy separadas unas de otras para evitar que se uniesen y formasen en ellas sus propios subreinos. Con todo, el rey encontraba tiempo para celebraciones. Según todos los relatos, durante el mandato de Snefru, la vida era de lo más agradable. En el tercer milenio antes de Cristo, Egipto era una tierra de paz y abundancia. El nuevo faraón y su reina presidían las reuniones formales celebradas con los nobles. Los higos y los patos bien engordados eran las viandas preferidas de los miembros de la corte. A aquellas gentes de la antigua Memphis les gustaban la belleza y la moda. Usaban peluca, se pintaban los ojos y vestían túnicas de lino fino cuando vestían algo. Los antiguos egipcios también prestaban mucha atención a la fragancia, ya que el olor... El presidente del Banco de Negocios norteamericano, Merrill Lynch, en España, inició su ponencia haciendo mención de la diferencia habida